Traigo a ti mi vida para ser Señor. Dios los bendiga. Esto es Un Momento con la Biblia. Y estamos aquí para hacer de bendición a la luz de los 66 libros de la Biblia. Bien, hoy estaremos tomando un tema especialmente para usted. La salvación. Para ello vamos a leer una porción de la palabra de Dios en el libro de San Juan capítulo 1 versículo 12. Dice así: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Que Dios añada bendición a su palabra y empecemos el tema. Primeramente, ¿qué es la salvación? O la salvación, ¿por quién es bíblicamente? Hemos visto claramente en este texto de San Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, ¿a quién hay que recibir para ser salvo? A Jesucristo. Entonces, la salvación está en Jesucristo. Para poder definir la palabra salvación, tenemos que ir a un diccionario teológico y de esa manera tratar de desarrollar el tema. Entonces, ¿qué es la salvación? La salvación es la salvación de un pecador del justo juicio de Dios. Lo repito. ¿O qué es la salvación? Es la salvación de un pecador de un justo juicio de Dios. Así que vamos a la palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, escúchalo bien, atento, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, todo esto de la salvación es la obra de Dios. Es la obra de Dios. No del hombre, ya que la salvación pertenece únicamente y exclusivamente a ese Dios bíblico. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, en la persona de Cristo Jesús. Exclusivamente y únicamente en la persona de Cristo. ¿Cómo? Por la fe. Entonces, somos salvos de la condenación. La paga del pecado es muerte. Entonces, la paga del pecado es muerte. Romanos capítulo 1, verso 29, usted puede leer los pecados que el hombre hace en esta tierra, estando lejos de la verdad, lejos de Jesucristo. Entonces, por eso dice San Juan, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, del brillo de Dios, de la presencia de Dios, alejados por cometer lo que la Biblia dice en Romanos 1:29. En Romanos 6:23, ya le dije que la salvación es exclusivamente por una persona. En Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, más el don de Dios, más el don de Dios, o más la dádiva de Dios, es vida eterna. ¿En quién? En Cristo. En Cristo. No en el bautismo en agua. Amén. Señor nuestro Jesús. San Juan 3:16. Ahí está la dádiva. Ha dado a su único Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo. Entonces, la salvación está en Jesús, en la persona de Jesús, no en otro.
no en alrededor, en Jesús, en la persona de Jesús. Entonces, vemos claramente, Romanos 6:23 nos declara claramente que hay una dádiva que solo Dios propuso en su misericordia. Sin eso, no merecemos salvación. Estaríamos separados de la eterna, merecemos separación de la eternidad de Dios. Ahora, la salvación pertenece al Padre y al Hijo. Porque dice versículo Romanos 6:23, ¿quién ha dado a su único Hijo? El Padre. El Padre. Entonces pertenece la salvación ¿a quién? Al Padre y al Hijo. El Padre crea, el Hijo redime y el Espíritu Santo ¿qué hace? Santifica a ese creyente. Bien. Ahora, para salvar a este hombre, a estos seres, o sea, a los seres humanos, Dios se hizo hombre. En otras palabras, se hizo carne. Lo leemos Juan 1:1. En el libro de Juan 1 encontramos de esta manera: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Luego dice, y el verbo era Dios. En otras palabras, nos hace entender este texto que ese verbo es Dios. Está en la esencia del ser de Dios. Ahora, 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Dios se hizo carne. ¿Y quién era ese verbo? El entre paréntesis explica quién era ese verbo. Y aquel verbo fue hecho carne. Y vimos, ¿qué cosa? ¿Quién era ese verbo? El unigénito Hijo del Padre. El unigénito del Padre. Entonces el verbo no era el Padre, era del Padre. Ese es el que fue hecho hombre. Por eso Juan el Bautista presenta a Jesús como el Cordero de Dios que quita pecados. Es el Hijo de Dios, tal como dice Juan 3:16. También lo dice Juan 20:31. Estas cosas fueron escritas para que creáis en Él, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y creyendo en su nombre, tengáis vida. O sea, te salva de la muerte a vida. Creyendo en su nombre. Entonces la salvación está en Cristo. Está en esa persona del Hijo. 1 Pedro 2:24. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste pecado. Acá fuiste sanado. Acá vemos claramente 1 Pedro 2:24. ¿Quién llevó él mismo, Jesús, nuestros pecados? En su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. O sea, justicia habla de santidad, separado, dedicado a Dios. Cumplir la justicia es eso, agradar como Dios vive, vivir como Jesucristo vivió. ¿Ya? Entonces somos perdonados cuando entendemos que no hay nada que podamos hacer para ganar el favor de Dios. Amén. Eso está diciendo la palabra del Señor. Bien. Por eso que colocamos nuestra confianza o nuestra fe en ese Jesús, ¿no? Y en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, donde Él derramó como persona su sangre en esa cruz. Entonces en Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos. O sea,
porque por gracia, por el regalo de ese Hijo, a través de ese Hijo, o sea, el regalo es ese Hijo. ¿Quién? Jesús. Ese es el regalo. A través de Él somos salvos. Por medio de la fe, por medio de la fe, y no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. O sea, el Padre envía a su único Hijo y todos los seres humanos tienen que creer en ese Jesús, que Él sufrió por Él, derramó su sangre por nosotros. Creer en ese Jesús hace que usted se convierta salvo. Entonces quiero que entiendan, mis amados amigos, porque por ahí hay gente que predica diciendo, ¿qué dice? La salvación también es por el bautismo en agua. ¿Quién te ha engañado eso? No, dice en Hechos 2:38. No, dice en San Juan 3:5. No, dice en 1 Pedro 3:21. Calma, vamos por ahí también. Entonces estamos viendo claramente hasta aquí que la salvación está en la persona del Hijo, en ese sacrificio del Hijo llamado Jesús de Nazaret. Entonces, esa persona, o sea, nosotros, al entender esto, ¿qué es lo que hacemos? Nos vamos confiadamente al trono de la gracia a pedir perdón, ¿no? O llevamos nuestra carga, nuestros pecados a la cruz de Cristo. O sea, a ese Jesús que murió en la cruz de Cristo, en la cruz del Calvario, perdón. Entonces vemos claramente que la salvación proveyó el Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo. En Apocalipsis, si no me equivoco, en el Apocalipsis 7, capítulo 7, vamos a buscar, verso 10. Entonces, en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, verso 10, ¿qué dice? Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesús de Nazaret. ¿Quién está sentado en el trono? Según Apocalipsis capítulo 5, es el Padre. Es el Padre. Capítulo 4 de Apocalipsis, capítulo 5 de Apocalipsis, el que está sentado en el trono es el Padre. Y en el capítulo 10 o 7, versículo 10 de Apocalipsis vemos que la salvación pertenece ¿a quién? Al Padre y al Hijo. Y usted dirá, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo santifica. Padre crea, el Hijo redime y el Espíritu Santo santifica. Qué bonito, ¿no? Son llamados Salvador, ¿no? Ya le dije, el Padre y el Hijo. O sea, es Padre y el Hijo es el libertador del pecado. Ahora, usted tiene que recordar 1 Juan 4:10. ¿Qué dice? Que fue el Padre que envió a quién? Al Hijo. Dice así, 1 Juan, léaselo su Biblia. 1 Juan 4:10. ¿Qué dice? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él, ese Padre, nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Amén? Como dice 1 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Bendita palabra de Dios, bendita palabra de Dios. Bien, mis amados amigos, entonces el nuevo nacimiento o la salvación es claro. San Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo, usted tiene que creer que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, ¿ya? Y es tu Salvador.
Entonces, no dice aquí, el que cree en el Hijo más el bautismo en agua, será salvo, no dice. Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando ese creyente oye el mensaje de la palabra, su fe empieza a crecer en ese que está escuchando, y cuando entiende y comprende que es un pecador y necesita ser libre, clama a Jesús, a la persona de Jesús, no al nombre de Jesús, sino a la persona de Jesús. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Cómo se nace? ¿Cómo se nace? Por la palabra. Por la palabra. Entonces, esa persona, al creer en la palabra, crece su fe y empieza a invocar el nombre de Jesús o a la persona de Jesús, invocando su nombre a esa persona. Entonces el Señor le justifica. Romanos 5:1. Justificado pues por la fe. Óigalo bien, óigalo bien. Hay mucha gente por ahí predicando, diciendo que la salvación es más la fe con más el bautismo en agua. Ese es, para mucha gente han creado su plan de salvación. Entonces, la justificación dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice nuestro Señor Jesucristo, no dice más el bautismo en agua. Tito 3:7. Para que justificados por su gracia, ¿cuál es la gracia? Ese Hijo es la gracia. Ese Hijo es el regalo. En ese Hijo llamado Jesús usted tiene que creer para ser salvo, para ser libre, para poder ser cambiado. ¿Ya? Bienísimos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, para que justificados por su gracia. ¿Cuál es la gracia? Su Hijo. Entonces, ¿quién es ese Hijo? Jesús. ¿Y quién es Jesús? Es la persona del Hijo. Es la persona del Hijo que fue hecho carne. Y aquel verbo se hizo carne. Es la persona del Hijo. No dice que la salvación incluye más el bautismo en agua. Ahora, para finalizar, textos mal usados y mal interpretados. Lo voy a citar, porque muchos me van a decir, Hechos 2:38. Luego me van a decir, no, Juan 3:5. También 1 Pedro 3:21. Ahí dice el bautismo. Bien, para poder hablar, le voy a citar un texto, Hebreos 6:2. Ahí dice de la doctrina de bautismos. Escúchalo bien, una vez más te repito. De la doctrina de bautismos. Entonces está hablando en plural. Está hablando en plural. Ahora, si hay doctrina de bautismos, ¿a cuál del bautismo se refiere Juan 3:5? A ver, piensa, ¿a cuál de los bautismos se refiere Juan 3:5? No se refiere a ningún bautismo, se refiere al mismo Espíritu Santo, Juan 3:5. Porque el que regenera es el Espíritu Santo. Si no nacieres del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. El agua, para muchos, cuando dice, si no nacieres del agua, entonces es el bautismo en agua. Gloria a Dios, qué revelación. ¿Cuál revelación? Cuando dicen agua, piensan que es el bautismo en agua. No, Señor. Porque el verso 6 de Juan 3, ¿qué dice? Que ese nuevo nacimiento no es hecho por carne ni sangre, sino por el Espíritu Santo. Ahora, capítulo 1 Pedro 3:21, para terminar. El bautismo que corresponde a esto ahora no salva. Luego, esa afirmación Pedro va a explicar en el entre paréntesis. ¿Qué dice? No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Por la resurrección de Jesucristo. Entonces, el bautismo en agua, bueno, ahora acá,
Por, por eso aquí muchos dicen, acá también dice el bautismo. Pero dice acá el bautismo que corresponde. Ahora dígame, ¿cuál de los dos bautismos que dice Hebreos 6.2 se refiere? 1 de Pedro 3.21. ¿Al bautismo de agua o a otro bautismo que la Biblia menciona? Seréis bautizados desde lo alto por la promesa de mi Padre. No se vayan. Seréis bautizados con fuego, ¿no? Por el Espíritu Santo. ¿A cuál de los dos? Otros dicen no. Noé se salvó por el agua. Si el bautismo en agua salva, entonces ¿cómo es que recién se salva Noé después de la construcción del arca? ¿Acaso Dios no nos llamó primero para que Noé hiciera el arca? Entonces para que Noé hiciera el arca es típico que él tenía que ser salvo primero. Por eso en Génesis 9.6 creo lo dice claramente, que Noé era varón justo y perfecto. Noé ya era salvo. Ahora, entonces, cuando Pedro dice que Noé fue salvo por el agua, ¿de qué se refiere? Porque en la mayor parte el agua tipifica al Espíritu Santo. Jesús dijo, de su interior correrán ríos de agua viva, refiriéndose ¿de qué? Del Espíritu Santo. Por tanto, mis amados y hermanos y amigos, el bautismo en agua tiene su lugar. Está cerquita a la salvación, pero tiene su lugar. La salvación es exclusivamente por la fe en la persona de Jesús, no en los símbolos que dejó Jesús. Por eso en Mateo 28:19, ¿qué dice? Léaselo, Mateo 28:19, ¿qué dice? ¿Qué dice? Dice claramente, por tanto, id y haced discípulos. Luego dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ese texto tampoco no dice que hay que buscar un nombre. Dice que hay que nombrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Además no dice titios, para que digan, Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Espíritu Santo no es nombre. No, dice onoma. Onoma habla de nombre o autoridad. Así de simple. Por eso Jesús en Mateo 28:18, ¿qué dice? Toda autoridad me es dada. Como Él recibió toda la autoridad del Padre, ahora Él también dice, mencionen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la redención está hecho por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Padre crea, el Hijo redime y el Espíritu Santo santifica. El bautismo en agua es primordial para los salvos. Es primordial para los salvos, no para salvación. El bautismo en agua es para cumplir la justicia de Dios, así como Jesús. Él es el ejemplo. Si el bautismo en agua salva, ¿de qué pecado se salvó Jesús? Usted dirá, pero Jesús estaba en la ley. No, Señor. Jesús dice que Juan el Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento. Entonces, Jesús es el precursor del nuevo pacto. Y como precursor del nuevo pacto, Él dice que el bautismo en agua es para cumplir toda justicia de Dios. Juan el Bautista dice, se oponía, pero maestro, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a que yo te bautice. ¿Qué dice? Calma, es necesario que cumplamos la justicia. Pues el bautismo en agua es obediencia. La salvación no es obediencia, la salvación es fe, por la fe. Mas el justo por la fe vivirá o se salvará de la muerte y vivirá en la vida eterna. Fin de todo discurso. En esto han caído muchos trinitarios. ¿Qué decir de los demás? Dios les guarde, Dios les bendiga. Esto es Un Momento con la Biblia. Amén. Tuya por la
eternidad.